Muy bien, pues después de las entrevistas nos vamos a la tertulia. Y como es habitual, nos acompaña Rafael Sebrango, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Rafael Pérez Tezanos. Hola. Aurora Hernández. Hola. Conchi Solanas. Hola, y buenas Paco Sierra. Buenas. ¿Todo bien? ¿Todos felices? Sin novedad. ¿Contentos? Sin novedad. ¿Eh? Sin novedad. Muy bien, pues Paco, si nos haces el favor. Bueno, pues vamos a comenzar, si no con una buena noticia, por lo menos con una buena expectativa para este año. En el foro del diario Montañés, Lorenzo Amor, presidente de ATA, que es la Asociación de Autónomos de España, habla de la posibilidad, de la expectativa de que los autónomos en Cantabria creen 2.000 empleos en Cantabria en este año 2018. 800 como autónomos y 1.200 contratos, es decir, los autónomos como generadores de empleo neto. La pregunta que acaba de hacer los contertulios es si las medidas que se hacen para favorecer a los autónomos son suficientes o si se puede hacer más por ellos. Esa es la cuestión, pero como noticia promete. En segundo lugar, haciendo balance, que finaliza 2017, comienza el balance de 2018, turismo, la Feria Fitur, que ha congregado en esa hoguera de variedades que se llama Fitur, bueno, pues a medios, a políticos. Se habla, por ejemplo, que el alojamiento en 2017 ha aumentado un 4% en Cantabria, lo cual puede ser una buena noticia, pero también hay gente que comenta y que no entiende la presencia de tanto político, de tanta clase política de Cantabria en el stand de Cantabria en Fitur, cuando realmente a esas ferias es lo que se va, supuestamente, es a vender, a promocionar y a hacer llegar una oferta turística y no a que los políticos vayan a vender su foto y su no gestión, en este caso, porque muchos de ellos no tienen incluso competencia turística. También balance que hace la ONG Intermón Oxfam, hablando de la crisis, la no crisis, la recuperación, la no recuperación, y han hecho un informe bastante importante que en España llegan a la conclusión de que la recuperación económica, la supuesta recuperación económica, ha favorecido 4 veces más a los ricos que a los pobres. Ese es el gran titular. Un segundo titular es que el 82% de la riqueza que se ha creado durante el periodo de la crisis lo acumula únicamente un 1% de la población. El 82% de la riqueza creado se lo queda el 1%, por lo tanto el 99% no rasca bola. Los sueldos durante la crisis han aumentado para los contratos más altos, los directivos, han aumentado un 15% neto, y para los que ya cobraban poco antes de la crisis ha disminuido otro 15%. Es decir, se abre una brecha salarial allí. Y otro titular bueno que da el informe de Intermón Oxfam para complementar esta radiografía a la recuperación económica es que las empresas que subcontratan y externalizan servicios cobran un 35% menos que los trabajadores que tienen el convenio sectorial y que están radicados en la propia empresa. Es decir, que la externalización y la subcontrata supone una merma salarial que dificulta mucho la igualdad salarial y bueno, pues un buen sueldo. Y aunque no es balance del año, sí que será recuento para los militares de reemplazo que va a recuperar Francia. Macron, el presidente Emmanuel Macron, igual que ha hecho Suecia, va a recuperar la mili obligatoria, que en principio será de un mes. Nadie descarta que sea por espacio de más tiempo que un mes, para que los franceses y las francesas hagan el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, hablo de recuento porque habrá que hacer recuento de compañía al comienzo y finalizar la jornada. Y aquí comienzan ustedes. Señor Sebrango, me imagino que usted también será del Club de los Autónomos. Sí, claro. Otro sufridor más. ¿Se acuerda de aquel espacio, aquel programa de concurso 1, 2, 3, responde otra vez, que había un apartado donde había unos concursantes que eran los sufridores, se les llamaba? Los sufridores, efectivamente. Pues en este caso los sufridores son los autónomos. Sí. Hay incluso, recientemente me ha llegado un vídeo muy entre divertido y amargo de uno con sus amigos diciendo, no, y no se lo has dicho a ella, a su novia, no se lo has contado. No me he atrevido, es que tal. Y entonces le tiene que confesar a su novia que es autónomo. Claro, no se atreve por nada y acaba. Es una cosa divertida, pero sí, los autónomos somos de los que tenemos salud de hierro, Salud de hierro, es una cosa muy curiosa. Antes ha pasado, Yo se he hecho alguna amigueta y dice, oye, voy a estar en el régimen general, y dice, ten cuidado que te vas a poner malo, fijo. No, y se puso malo, pero bueno, no de manera fingida ni deliberada. Quiero decir, sí, formo parte de esa franja de gente que siempre se ha sentido justamente tratada de distinta manera, digamos, que el resto. El autónomo, en el concepto de autónomo cabe muchísima gente, ¿no? Los autónomos
Nunca se les llamó emprendedores, no sé por qué, es una cosa nueva, pero evidentemente lo fueron siempre. Y son los que, en el caso español, y yo creo que en concreto en el caso de Cantabria, donde no hay ausencia de grandísimas empresas, de grandísimas industrias, excepto la pública, estoy pensando en el hospital, ¿no? Marqués de Valdecilla. Salvo eso, pues se trata de este tejido empresarial, pequeño empresario, que va teniendo para arriba, que va creando pequeño empleo, y que incluso, bueno, el día de mañana se han dado casos de éxito de autónomos que acaban convirtiéndose en sociedades, etcétera, etcétera, y la cosa. Incluso yo creo que en el origen de muchas empresas o industriales hoy fuertes está el autónomo. Hay un caso muy paradigmático que Rafa conoce muy bien, pues del sector de automoción, el grupo Antolín de Burgos, un mecánico que genera un nuevo sistema, patenta un invento, y se ha convertido en una empresa multinacional. Y parte de un autónomo. Hoy en día el autónomo, con la nueva normativa que surge de la presión de la gente de Ciudadanos y el asentimiento de la gente del Partido Popular, entre los dos firman ese tal, que se queda una nueva ley que no es suficiente, pero es un avance, no está mal. No está mal en comparación de cómo se estaba, pero queda todavía muchísimo por delante. Pero bueno, es un principio, es un paso. Dice, ¿cómo puedes estar moderadamente optimista? Sería la cuestión. Señor Pérez Tezanos, ¿por qué no se ha comprendido o se ha comprendido muy poco a los autónomos a lo largo de la historia? Cuando es autónomos y pequeña y mediana empresa, bueno, que son los que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo. Sí, yo comparto todas las reflexiones que ha hecho Rafa, pero a la pregunta que tú me haces, yo que en alguna época de mi vida también fui autónomo, y luego pasé a ser dependiente, es decir, empleado en una compañía, en una multinacional. Pues esa pregunta que me haces de por qué no se han ocupado de los autónomos, te la podría responder diciendo, pues en el mismo grado que no se han preocupado de los trabajadores, ¿no? En general. Es decir, no creo que haya una diferenciación. Estoy hablando siempre desde la perspectiva de los gobiernos. Es decir, no he visto nunca ningún gobierno, hablo de la democracia, evidentemente, que tenga ni animadversión ni una querencia especial a ninguna de las dos partes, es decir, tanto al autónomo como a la generalidad de los que, sin ser autónomos, trabajamos o bien para autónomos o bien para grandes empresas, como tú decías. Por lo tanto, no. ¿Qué ocurre? Y este puede ser un hecho diferencial que ha existido, ¿no? Que esa otra parte a la que yo digo que he pertenecido, hombre, sí estaba más organizada. Tenía sus sindicatos, había una sindicalización de la clase trabajadora, que teníamos unos representantes, y porque Lorenzo Amor, que le he conocido, vino además a Santander, ha venido en más de una ocasión y estaba en algún foro escuchándole, y ATA. Esto es muy posterior, Es decir, que durante años era autónomo al 100% puro y duro, Y cuando digo puro y duro era que, bueno, se buscaba la vida por entendernos. No estaba debidamente organizado, con lo cual la presión social que podía ejercer hacia arriba era menor. Y ahora, desde que existe esta asociación, etcétera, pues se dejan oír más, se dejan, hacen esas, requerimientos que hacen al gobierno, esas exigencias que antes no se hacían desde el gobierno porque tampoco nadie las requería desde abajo. Es decir, que sí se ha avanzado. Como dices tú, ¿se puede hacer más? Claro que se podrá hacer más. También en la otra parte, en la de sus asalariados, que no todos los asalariados pertenecen a multinacionales, no. Fíjate, estabas hablando en el dato que daba Paco, de 800 autónomos, crear 1.200 empleos. Muy bien, si me tengo que preocupar de los 800 autónomos, también de los 1.200 empleos que crean, ¿no? Es obvio, ¿no? Que habrá que preocuparnos de todo, ¿no? Eso es. Ya me parece bien que ellos hayan hecho su asociación, porque confirmo lo que dices, son de hierro, en el sentido de que sí, bueno, pues hombre, lo tenían siempre muy complicado, ¿no? Salvo excepciones que siempre las hay.
El autónomo es alguien que se levanta por la mañana y sabe que si no va, no va nadie. Si no hace el trabajo, no le hace nadie. Y entonces tiene esa capacidad de sufrimiento y de estar allí y de no respetar si ha lugar, sábados, domingos, fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, yo lo único que puedo abundar un poquito más es decir que soy muy consciente de que son uno de los motores de la economía. No cabe duda. Eso no cabe duda, porque si nos fijamos, la mayor parte de los pequeños gastos que hacemos a diario siempre se van hacia autónomos. La gente que nos rodea, que pasa casi desapercibida desde por la mañana cuando paras y coges el periódico, bueno, pues ya tienes ahí a un autónomo. Pero es que es probable que a lo mejor pares a tomar un café, ya tienes ahí a un autónomo. Es decir, estamos rodeados de gente que son autónomos y que estamos tan acostumbrados a verlos que te pasa como con el cartero que pasa por delante de ti y si te preguntan si ha pasado alguien, dices no, no ha pasado nadie. Sí ha pasado el cartero, pero como pasa todos los días se vuelven invisibles, ¿no? Y con los autónomos les ocurre un poco lo mismo, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a tener el servicio que nos aportan que bueno, no nos damos cuenta, ¿no? Y es un gremio muy importante en el país con muchísimos empleos y a mí me parece muy bien que se legisle y que se les ayude, pues hombre, legislando, porque sería muy complicado, y ya con esto termino, decir cómo legislamos, cómo les ayudamos, como por ejemplo, Rafa, se ayuda a las grandes empresas o a las medianas empresas, donde en un momento dado se les subvenciona no sé qué, no sé cuánto. Aquí es complicado. Señora Hernández. A ver, bueno, pues yo considero que bueno, la pequeña y mediana empresa y los trabajadores autónomos efectivamente son un motor esencial para el desarrollo de la economía de un país, de una comunidad autónoma, de un municipio, ¿no? Pero curiosamente yo ya desde tiempos inmemoriales he escuchado a los autónomos, a los trabajadores autónomos quejarse en este país porque no se les trata bien desde el punto de vista de sus reivindicaciones, y os hablo desde hace mucho tiempo y años, ¿no? Porque lo he vivido en mi familia, ¿no? Y pasa el tiempo, pasan los años, pasan los gobiernos de la índole del color que sea, pero los problemas o las reivindicaciones de los trabajadores autónomos no se ven cumplidas. Tal vez puede ser por un dato que aquí ha apuntado Rafa Tezano, que es el tema de las asociaciones, ¿no? Que hace tiempo pues no había asociaciones a través de las cuales viabilizar o encauzar estas reivindicaciones, pero bueno, habéis mencionado a una que es ATA, que está muy contenta con la ley última que se ha hecho, la ley de reforma urgente de trabajo autónomo. Pero hay otra que no está tan contenta, que es UPTA, que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Ojo, esta última está muy molesta indudablemente con esta última ley de reforma urgente de trabajo autónomo que está ahí, que está de camino al BOE. Ha habido una gran polémica en el Senado porque hay un artículo, que es el artículo 11, en el que se contempla de hecho los trabajadores autónomos se sienten muy traicionados por el PP y por Ciudadanos, porque en esa ley, en ese artículo concreto, se preveía una deducción en el IRPF de los gastos de teléfono, electricidad, de aquellos autónomos que trabajan en casa, ¿no? Entonces, bueno, eso ha quedado de aquella manera redactado de tal manera que no se van a poder hacer esa deducción. O se ha reducido a un X%, ¿no? Sí, antes estaba un poco lioso, no podían superar la deducción el 30% y ahora, tal y como está redactado, pues no van a llegar ni al 30%, es decir, va a ser menos la reducción. Y se andan muy molestos y se está intentando por parte del Partido Socialista Obrero Español, que ha introducido una moción para parar ese artículo 11 de esa ley. Bueno, pues se ha intentado paralizar y que se haga otra redacción del artículo, pero oposición mayoritaria del PP, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, y ha impedido esta reforma. Algo que no entiendo, que un partido como el Partido Popular maltrate de esa manera a potenciales votantes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto es tremendo. Y luego, claro, indudablemente esta ley es importante porque mejora la situación de los trabajadores autónomos, pero sigue habiendo efectivamente, sí, Rafa, muchísimas cosas que hacer, ¿no? Hay dos fundamentales que deberían de cambiarse, ¿verdad? Cuando uno se acerca al tema y descubre cómo funciona, está el tema de la base mínima de cotización, que de verdad esto es increíble, que todos los autónomos tengan la misma base con independencia de sus ingresos. Es que esto es una barbaridad, eso hay que ajustarlo de cualquier manera. Claro, yo también entiendo que está el tema de
de la reserva del fondo de reserva de la seguridad social, ¿no? Entonces, bueno, bien, pero eso hay que solucionarlo. Y luego está el tema del impuesto de sociedades, que pasa como en la cotización a la mínima a la seguridad social, que tampoco está ajustada a la base imponible con los beneficios de la empresa o del trabajador, de los ingresos que perciba ese trabajador autónomo. Y ese es otro tema que debería de ajustarse. Es cierto que son medidas que muy difíciles de llevar a ejecutar en la práctica, pero esos dos temas serían esenciales. Conchi. Bueno, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo planteado en la mesa. Entiendo que sí son unos verdaderos motores de la economía, y desde ese punto de vista yo creo que habría que dar mucha más importancia a todo el tema de la formación del autónomo. Es decir, yo creo que se le exigen saber de todo, y en ese saber de todo, pues yo creo que no se les mantiene al día en todas esas herramientas que son esenciales para promover la internacionalización, es decir, en redes sociales, en todos los temas de asertividad, empatía, porque yo creo que todo, bueno, en un negocio de autónomo, por así decirlo, es que tienes que dar un buen trato a la gente, tienes que ofrecer unos buenos servicios, tienes que manejar muy bien las redes sociales, y yo creo que no se les está dando la formación continuada necesaria, o al menos en el nivel en el que podrían necesitarlo, para poder aprovechar las oportunidades que ofrece este mundo global. Porque yo creo que un autónomo, pues, si es un buen emprendedor, puede llegar muy lejos. Su producto lo puede vender en cualquier lugar del mundo, además a través de las plataformas de internet. Por eso yo creo que es muy importante que, sobre todo en el tema de tecnologías y demás, no sé si desde la administración, desde las sociedades, desde las asociaciones, pero se debería dedicar una inversión importante a mantener este tejido que, como muy bien habéis comentado, es generador de cantidad de empleos. Paco. No, simplemente por concluir y por hacer un balance de esos 2.000 altas, ¿no?, de gente que está en desempleo y que vía autónomo o vía contrato de un autónomo va a ser contrato por cuenta ajena. ¿Cuántas empresas de Cantabria van a venir aquí? ¿Cuántas empresas de 2.000 trabajadores que van a crear 2.000 empleos van a venir a Cantabria en 2018? Que yo sepa, ninguna. En el caso de que vinieran, pues yo no sé el gobierno cuánto estaría dispuesto a poner encima de la mesa para que esa inversión se quedara en Cantabria y no se fuera a Castilla y León, a Euskadi, a Asturias. Si imaginaros que esa empresa pone a subasta la instalación de la empresa. Es decir, yo no quiero ni plantearme una empresa de esas dimensiones si dice, yo quiero poner en el norte de España una empresa de 2.000 trabajadores. Lo que harían los gobiernos por captar eso. Al autónomo, sí, hasta luego y hola, aunque buenos solo días. fuera de 500. No, por decirle, es que estoy dando vueltas a la cifra. Lo que pedirían de subvenciones y de ayudas. Y unos autónomos, 800, que es lo que estamos calculando. 800 autónomos, que crearían 1.200 puestos de trabajo, pues no va a ir prácticamente nada. Ya lo comentaba yo en ese sentido, es mucho más difícil repartirlo. Es más difícil repartirlo, sería mucho más complejo repartir un dinero entre 800 autónomos, que se habla aquí, que una empresa sola que crease 1.200 empleos. Desde luego sería mucho más complicado. En cuanto a ayudas, siempre ha habido algún tipo de ayudas, siempre. Otra cosa es que sean escasas. Comercio. Que sean escasas. Sí, claro. Al comercio. Bueno, una que fue siempre. Más que escasa fue, en fin. No sabría cómo era aquello, sí. La Fundación Comercio, aquella, bueno, en fin. No, pero no me refería a eso. Yo recuerdo perfectamente de haber tramitado en mis tiempos de concejal ayudas en los comercios, pero que provenían del gobierno para adecuar, por ejemplo, el tema de las barreras arquitectónicas, que había muchos comercios, y ahí sí que ha habido ayudas y tal. Cursos de adecuación de los autónomos también ha habido, y seguramente que sigue habiendo. Pero, o a lo mejor ahora con recortes o tal. Bueno, ya, pero en eso estoy de acuerdo. Si yo no tengo que defender ni a un lado ni a otro, que se puede. Es que la pregunta inicial era, ¿se puede hacer más? Claro que se puede hacer más, pero eso no quiere decir que no se haya hecho. Algo se ha ido haciendo siempre, todos los gremios, ¿no? Ahora, que no llegamos, viene al hilo un poco de, oye, pues como decía Aurora, resulta que en este asunto del IRPF de los teléfonos de no sé qué, no se aprueba. ¿Por qué no se aprueba? ¿Por qué no se aprueba?
¿O por qué lo plantea el que está en un punto y el que está gobernando, que teóricamente, como bien ha dicho ella, dice, parece que tira en contra de los suyos, entre comillas, ¿no? Porque no es así, pero bueno, no tienen por qué ser suyos. Pero bueno, parece que tiene contra. ¿Y por qué no se aprueba? Digo yo, se me ocurre a bote pronto, porque a lo mejor, y no le quiero echar la culpa ni a Montoro ni a nadie, pero eso que puede ser un pequeño picotazo para ese autónomo, es un picotazo muy grande para las arcas, me explico. Y entonces el que, claro, es mucho dinero, y entonces dices, bueno, pues insisto en que no estoy defendiendo al gobierno, me estoy poniendo en el pellejo del que tiene que estar allí, decir, me vais a quitar, imaginemos una cifra, 1.000 millones de euros, decirme de dónde los quito, porque voy a ingresar 1.000 millones menos, decirme de dónde lo quito, porque no tengo ese dinero. Pero sí, entonces, no sé. Probablemente estos pasos se tienen que ir dando poquito a poco, no de repente, porque además es así, la experiencia nos dice que es así. Insisto, ¿se puede hacer más? Sí, pero no todo el mismo día ni en un día. Es decir, ocurrencias podemos tener todas, y ponernos aquí a hacer una tormenta de ideas, cómo mejorar un sector, y se nos ocurren 100. Pues ya, pero son inviables económicamente, aunque la intención sea buena, ¿me explico? Sí, claro. No tienes capacidad para hacerlo. Luego, poco a poco se ha ido avanzando, y yo creo que están en una situación mejor que hace años, sin que estemos al final del túnel, ni mucho menos. Todavía les queda mucho por caminar, ¿eh? Es que de hecho, perdona Rafa, que el que ha salido a dar la cara por parte del gobierno han sido los de Hacienda, porque claro, los trabajadores autónomos no se terminaban de enterar de lo que decía el artículo ese famoso, ¿no? Claro. Y entonces han jugado a liarlo, pero pues, efectivamente detrás lo que hay es que pequeñas mordidas en muchas personas pues suponen un agujero al fisco. Y entonces, pero ahora hay una explicación, obviamente. Lo que no es admisible fue la explicación que dio una senadora del Partido Popular, ¿eh? Y es que les dijo a los trabajadores autónomos que les vino a decir que eran unos torpes, que los que no se enteran son ellos porque no saben hacer las deducciones. No, pero ¿En serio? hay una cosa... Sí, está recogido en prensa, ¿eh? Hay una cosa que hablábamos antes de dinero y de ayudas. A veces no es solamente reducción de impuestos, sino también el autónomo, yo lo soy, ves que hay una empresa que vamos a montar una empresa en no sé dónde, venga, ayudas 2, 3, 4, 5 millones de euros, licencias lo que haga falta, porque van a montar aquí un te habilito suelo, un pesir o 3 pesires. Eso sale de los impuestos de los trabajadores y de los autónomos y de muchos empresarios que ven como después se les ha dado 2, 3, 4, 5, 8 o 10 millones de euros a una empresa que no dura ni un año y medio, despide a los trabajadores y desaparece absolutamente todo. No me acuerdo. A veces no es solamente ayudas directas, sino una menor presión fiscal. Claro, presión fiscal, agilidad administrativa para abrir un negocio, para mil cosas. Pero lo que pasa con eso es que el efecto electoral inmediato no es el mismo. Que viene una gran empresa tal, bueno, alfombra roja, corte de cinta, no tienes que pagar el IBI, no tienes que estar. Claro, esa es la diferencia. El autónomo está atomizado, hay uno aquí, otro allí, otro allí, otro aquí, otro aquí esquina. Pero claro, si alguna vez concluimos o concluyen nuestros representantes políticos, dan vueltas a la cabeza y dicen, esto es lo que más me interesa, y esta es la gente que más me interesa, porque además la empresa que luego se va, el autónomo es difícil que se vaya, porque el autónomo tiene arraigo en su municipio, tiene arraigo en su región, tiene arraigo familiar y quiere hacerlo aquí y sacarlo aquí adelante. No es como la empresa que puede hacer pim, pim. Recuerdo una que había aquí en Torrelavega, de estas de telefonía, no me acuerdo ahora, bueno, de atención telefónica, que se fue justo cuando terminó el periodo de bonificación fiscal. Me acuerdo de haber estado hablando con la gente del comité de empresa en su día, una cosa, sí, se acabó la bonificación, vamos, en este caso creo que se marchaban a Sevilla, y hacían aquí desde Torrelavega pues la atención al cliente de una conocida marca de telefonía móvil. Claro, pero es que hay que darse cuenta de decir, vale, necesitamos representantes públicos que piensen con la cabeza.
y no con un resultado electoral o con una promesa electoral o con una propaganda electoral. A mí me interesa mucho más esa gente, pero claro, político al uso. Es que además esta gente, se me acaba de ocurrir, estaba pensando en ello, esta gente que ha tenido que en un tiempo, yo lo fui también, puedes estar parado pero no en el paro, fíjate, es que encima no contabilizas, puedes estar parado pero no en el paro, pero hasta hace poco igual que el trabajador por cuenta ajena. Entonces, como te he dicho antes, yo creo que es que son invisibles, son invisibles, ¿eh? Empiezas por la mañana ya como he dicho antes, pero no eres consciente de toda esa tela de araña de gente que está haciendo un servicio y que genera además hay autónomos que prestan servicios a otros autónomos. Todo autónomo al final, antes sí, pero ahora ya no le queda más remedio que tratar con alguien de una gestoría, que es otro autónomo, sí. ¿Me entiendes? Es decir, Un trabajador, un trabajador normal entra a las 8 de la mañana. Si tiene un accidente desde las 7, entre las 7 de la mañana y las 8, o una hora después de salir, es un accidente en itinerario, ¿no? Sí, un itinerario. Se dice. Bien. Un autónomo no. Un autónomo no lo tiene. Acaba de salir de su empresa, acaba de salir de su negocio y tiene un accidente. No se lo tratan como accidente de trabajo. Otra de las cosas vergonzosas, pero son cosas que, bueno, te voy a decir más, que están ocurriendo. Sí, está ocurriendo, esto es continuo, es una dificultad con la cual me encuentro regularmente en los tribunales de justicia, en la jurisdicción de lo social, y es la siguiente: con la misma dolencia estamos hablando de invalideces, ya es permanente, ya sea total, absoluta, tal. Con una misma dolencia, un autónomo no es tratado del mismo modo. Porque hay la doctrina de que se puede autoorganizar su trabajo, se puede tal, y eso ocurre. No es lo mismo ir representando a un autónomo pidiéndole una incapacidad permanente total que un trabajador por cuenta ajena. Por eso, es decir, no tiene tal dolencia, en fin, no puede estar mucho tiempo sentado o no puede estar mucho tiempo. Bueno, pero como es autónomo se puede autoorganizar. Entonces él te dice, ya, pero es que sufre igual, sufre igual que el otro. Y seguramente tendrá muchísima más presión que un trabajador que tenga una seguridad en el empleo. Claro, porque a nivel psicológico. Además, el trabajador por cuenta ajena, como estáis hablando, durante el tiempo que ha estado enfermo, pues ha podido disfrutar de su incapacidad temporal de una manera amplia, sin andar con... Es que el autónomo, a lo mejor, su incapacidad temporal es cerrar su negocio. Dice, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en una persona muy concreta de aquí de Torrelavega, que lo estábamos hablando el otro día. Dice, claro, sí, es que sí, me pongo de baja y se cierra el negocio. Y si cierra mi negocio 2 meses, 3, la clientela se va a buscar su alternativa. Normal. Y después, y en la hipótesis de que yo me recupere, vuelvo aquí y ¿qué hago? Que en la mayoría de los casos habrá hecho una importantísima inversión. En ese caso, sí. Créditos, hipotecas. En ese caso, para sí, porque negocio. Tiene un negocio bonito, agradable, o sea, bien preparado, en fin, atractivo. Dices, claro, y me lo estaba preguntando y yo ¿qué le dices? Es que... Pues que se enteren los que se tienen que enterar las cabezas pensantes, ¿no? Claro. Son los que generan el 85%, pequeños y medianos empresarios y autónomos, claro. 85 al 90% a lo mejor cambia del empleo. A lo mejor podríamos cambiar ciertas bonificaciones fiscales por un trato igual ante la seguridad social. A lo mejor podría ser un cambio. No lo sé. Desde luego sería de justicia social. Claro. Teniendo en cuenta además que el trabajador autónomo se arriesga todos los días, tiene que buscarse la vida todos los días y tiene unas preocupaciones psicológicas pues mucho mayores. Sí, claro, eso entiendo que debiera tener una discriminación positiva en ese tema. Cambiamos de tema. Nos vamos a hablar de la mili en Francia. ¿Qué pasó con la mili en Francia, Paco? Bueno, la medida de Francia de Macron del mes de recuperación de la mili, hay que decir que previamente ya Suecia, lo que pasa es que Suecia es un país más lejano a nosotros o tiene menos repercusión mediática, pero también tomó esa medida. ¿A qué obedece? Pues eso es un poco la interpretación que da. Yo tengo la mía personal, pero yo creo que Aurora tiene una muy suya. Aurora, ¿ponemos la mili otra vez? No, bueno, a lo mejor sí. No la respuesta la tendrá que... No entraremos en breve, porque en septiembre todo ¿Quién fue quien quitó la mili? Que no me recuerdo. Ay, ¿Quién estaba de presidente? No lo sé, pero bien José estuvo. María Aznar, ¿Sería José María
podía andar. Estuvo bien hecho la medida, a mí me da igual. Bueno, vamos a ver. Nos podemos quedar con el tema de ¿vuelve aquí la mili a España? No, sí, qué bien, qué mal. No, es que detrás del servicio militar o la mili de la que habla Macron, que la va a imponer otra vez en Francia, y junto con otra medida de la cual no se habla, que es el incremento del PIB en defensa. Va de la mano, pero claro, es que ¿sabéis de lo que hay detrás de estas dos medidas? El euroejército. Sí, es decir, hay ya el eje Berlín-París, es decir, ese proyecto de euroejército, de tener una política ya de defensa común con militares comunes y tal, lleva encima de la mesa hace muchísimo tiempo, pero estaba ahí, pues, y ahora pues se ha desempolvado. ¿Y por qué se ha desempolvado? Pues por todos los acontecimientos que han estado pasando en los últimos años y que ponían de manifiesto la carencia de política exterior. Y sí, pues no teníamos política exterior común, por mucho que quisiéramos, no, pues hacíamos el ridículo con Ucrania, con Crimea, luego con la crisis de los refugiados, lo malamente que se ha gestionado, pues porque no tenemos una política exterior común bien definida. Y bueno, el tema del Brexit, eso es lo que ha terminado claro, porque militarmente los Estados miembros de la Unión Europea han dependido siempre del Reino Unido y de Estados Unidos. Claro, con el Brexit y con la llegada al gobierno de los Estados Unidos de Trump, con su America First, pues claro. Ese es el componente. Claro, y luego recordad que una de las primeras medidas que adopta Trump cuando llega a la presidencia es reclamar el pago del 2% a la OTAN, de todos los estados. Claro, y de todos los estados miembros de la OTAN solo pagan el 2% 5 países. Sí, bueno. Los de la Unión Europea casi no pagan ninguno. Las fiestas se tienen que pagar entre todos, entonces, eso yo de chaval Trump dijo, o pagáis el 2% claro, o pagáis el 2% o cuando tengáis un conflicto tal, claro, yo no voy a venir a salvaros. Claro. Y entonces quien se sintió muy ofendida en ese sentido se fue a Angela Merkel, claro, porque Angela Merkel dijo, tenemos un problema, ¿no? Porque nosotros militarmente, no solamente Alemania, todos los Estados miembros de la Unión Europea, pues estamos muy mal, porque es que ninguno de nosotros paga el 2%. Y se puso a trabajar pues se puso a trabajar de la mano con Macron, que se llevan muy bien, están alineados, y de hecho Macron es el que ha dado el paso al frente y está defendiendo este proyecto de defensa común. Vamos a ver, ¿por qué Macron y no Merkel? Es una razones históricas, indudablemente. Vamos a ver, Francia no se tiene por qué esconder de la Segunda Guerra Mundial. Ellos siempre han defendido, ellos quieren ser una gran potencia política, económica y militar, y no se esconden y te lo dicen, ¿no? Y entonces, claro, Alemania es una gran potencia económica, se ha convertido en una gran potencia política, pero a ver quién era el guapo o la guapa que desde Alemania sale a defender, que quiere tener un gran ejército, ¿no? La Segunda Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, y eso, un poco complicado. Entonces, que de hecho Francia y Alemania ya se han puesto manos a la obra, ya hay un documento que está redactado, ha sido enviado a todos, lo ha informado la responsable de política exterior de la Unión Europea, ese documento ha sido enviado a todos los gobiernos de los Estados miembros de la Unión, y tienen que dar la respuesta en septiembre de este año. Y entonces para incorporarse a este proyecto de defensa común, es decir, que contempla un ejército, un fondo de reserva para defensa, la creación de un Estado mayor, militar, dentro de la Unión, y todo esto hay que cumplir dos condiciones, ¿no? Es el 2% del PIB a defensa, y aunque sea progresivo, ¿no? Hay una fecha determinada, y de esa cantidad destinar otro tanto por ciento a innovación, a invertir e innovar, ¿no? Las armas y tal. Y luego, pues también contempla otra serie de medidas, ese documento muy interesante, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Estamos dentro de la Unión Europea, colaboración entre los ejércitos para defender, pues, no me salía ahora, causas comunes, no. Ya sabéis, ¿no? Misiones comunes, llevar a cabo misiones comunes, tal. Y eso, y bien. Y luego hay una que yo creo que yo no la veo salvable, que es reducir el tipo de armas, porque aquí dentro de la Unión Europea se utiliza mucha diversidad, hay mucha diversidad dentro de los distintos estados, y cada estado también. Estamos hablando de una diversidad de 178
modelos, modalidades distintas, y se pretende ir a una reducción. Y esto, claro, esto yo no lo veo porque esto va a repercutir negativamente respecto a las industrias del sector, a las nacionales, ¿no? Entonces, bueno, y a ver lo que España, no sé, España está, ya ha dicho que está muy a favor. Estamos hablando de ejércitos y de guerras y me estoy acordando de Gila. Sí, ¿no? Sí. Entonces, Que no pagan, lanzaban la bala, pero la tenían amarrada, tiraban y la volvían a recuperar, ¿no? España está muy a favor, así que que nos extrañe que de repente hecho, vengan y nos digan que de nuevo el servicio militar. Lo que veas. Esto yo creo primordialmente viene de Donald. De Donald, el presidente norteamericano, sí que dice, ya está bien, bueno, lo dice de una manera así para el electorado norteamericano, ya está bien de defender a los europeos y que los europeos no se defiendan, y lo que has dicho tú explicado muy bien en términos económicos. Eso ya está en ejecución, porque en los presupuestos generales del Estado para el año 2017 la partida de defensa, está buscando a ver si lo tenía anotado, la partida de defensa se ha incrementado de una manera muy importante. Pues detrás está esto. Por este compromiso. ¿Estás en la OTAN? Sí, pues va a haber, no queda más remedio. Porque bueno, de hecho hemos de reconocer que cuando ha habido grandes problemas o graves problemas en Europa, al final han venido los norteamericanos a arreglarlo. Es así, lo tenemos que reconocer. Por mucho que digamos tal, dice, bueno, un pelotón de soldados americanos tiene que resolver. Tuvieron que venir en la Primera Guerra Mundial, tuvieron que venir en la Segunda y tuvieron que arreglar los Balcanes, que entre todos los europeos no supimos qué hacer con ello, y en algún caso hasta lo pusimos peor. Conchi, que no vamos a la publicidad. Cuéntanos. Bueno, pues yo creo que, a mí me parece bien que este debate esté sobre la mesa, porque también en estos últimos años hemos vivido situaciones con el terrorismo yihadista también bastante problemáticas. Sí. Por tanto, yo creo que primero es bueno que tengamos una mejor educación un poco militar todos los ciudadanos, porque es verdad que podemos en un momento dado colaborar y salvar algunas situaciones que tampoco el ejército profesional puede solucionar. Y yo creo que un poco que había que abordar este tema en dos vertientes. Primero, una mejor educación a la sociedad, que puede estar en una asignatura de educación a la ciudadanía y demás, o en este tema, ¿no? en este servicio militar, y también luego este ejército profesional. Yo es que creo que ahora cualquiera te coge un camión y va a las Ramblas y te provoca y mata a un montón de gente. Por tanto, yo creo que sí nos tenemos que armar un poquito más en defensa. Claro. A mí no me parece mal. Sí, oye, yo creo que habíamos reducido el presupuesto a lo mínimo. Es otro componente que espero que mi tocayo nos hable de él. Dice, ¿cuántas veces has oído hablar de eso? Dice, ese tiene que haber hecho la mili, pero ya qué desastre. Señor Pérez Serrano. Hay otra vez. Pero eso en el ámbito disciplinario. Sí, es otra visión. Cuéntanos. Pero fíjate, yo lo que estaba pensando es, oye, ¿qué argumentos tuvo el señor Aznar para quitarla? ¿Qué argumentos? ¿Qué pasó? Que hace unos años esto se quitó. ¿Por qué se quitó? ¿Y qué pasa? Que ahora de repente tenemos, parece que unanimidad y clarividencia y decimos, bueno, igual no es tan malo. Y no me refería a esa parte que pomposamente siempre los que la hemos hecho decimos, a este le hubiera venido muy bien que es una parte de educación, y de saber de comportarse de otra manera. Pero no, hablo de estratégicamente, hablo de la parte importante. Hablo de ese euroejército, un euroejército, si llegase a conformarse y a existir, creo que a Trump no le interesaría. Y me explico. Un euroejército casi eliminaría la posibilidad de guerra en Europa, porque sería un solo ejército el que habría en Europa. Luego, como escenario de guerra, Europa pasaría a estar al mismo plano que Estados Unidos, que hace todas las guerras del mundo menos en su casa. En su casa nunca hace guerras, ¿no? Claro, esto ya te digo yo que el primer opositor a crear un cuerpo de ejército europeo sería Trump. Salvo que encontrásemos la disculpa de, para mantenerle, que nos va a costar un ojo de la cara a los europeos, entonces volvamos a resucitar al oso ruso como el enemigo a batir que está ahí al lado,
y que son los malos, y que entonces es la disculpa para poder rearmarnos, porque en siglo XXI esto que apuntabas, que me parece bien, eso lo hace los cuerpos de seguridad del Estado, no el ejército, quien tiene que hacer eso que tú acabas de decir, y tiene que protegernos. Enseñar a los muchachos y muchachas a pegar tiros, salvo que vayan a ser cazadores, pues yo no lo veo ya oportuno. Porque mira, a mí me enseñaron a hacer de todo. No me refería yo a eso, pero es que es eso, pero es que es eso. No, ya sé que tú te referías a la otra parte. A la parte pero conlleva las dos de la cosas. sociedad. Pero conlleva todo. Aunque sea en un mes, intentarán hacerte de todo. Aprender a disparar y a matar gente, hombre, con que haya unos profesionales, igual ya vale, ¿no? Es decir, que a mí me preocupa porque, mira, cuando se eliminó, y estamos todavía aquí todos, que no es que fue hace 100 años, no, cuando se eliminó pegamos un aplauso cerrado, dijimos, pues bien, ya está bien. Y ahora, a pesar de todas las explicaciones que ha dado Aurora, que han sido buenas, dices, aquí se tiene que esconder algo más que a lo mejor no lo tenemos al alcance, pero puede haber algo más oculto, y si está oculto es porque no es bueno, porque si fuese bueno nos lo venderían muy bien. Luego aquí puede haber algo oculto que no es bueno, desde luego, y que se pueden estar manejando datos o situaciones que mejor no conocerlas, al menos de momento. Pero insisto, coger a alguien, dice, mili obligatoria, no estoy enterado lo suficiente como para decir, ¿a qué años? ¿A los 18, a los 19, a los 20, a los 21? Vamos a suponer, claro, no han dicho nada. Vamos a suponer que a los 18. Y enseñarle a un muchacho y a una muchacha, como te digo, técnicas militares, aunque sean básicas, a disparar un arma, el más básico que quieras y tal, ¿cuál es la parte positiva a corto plazo? A corto plazo. No la veo. Si le enseñas a tirar bombas, a corto plazo, ¿cuál es el beneficio para la sociedad? No le veo. Algo que quieran preparar nuevas generaciones, ¿para qué? ¿Para la guerra? Claro, a mí me alarma un poco esto, porque, insisto, que esa preparación que tú dices para ese camión de las Ramblas o no sé qué, para eso vas al estadio y te preparas todos los días, porque lo mejor que puedes hacer es salir corriendo. Cuanto más corras, mejor. Bueno, depende, pero Conchi, en estas situaciones... Si tú ves a un camión a 120 venir por la calle Mayor, lo mejor que puedes hacer es echar a correr, porque desde luego asusta. Y no sé si acabará explotando o no, pero asusta. Y con un mes de preparación, o 2 o 3... no creo que sea oportuno ponerse delante a decir, va, aquí le paramos. No. Un minuto. Un minuto más. No, pero yo me refería más que nada a procedimientos a la hora de, pues saber cómo avisar cuando ves una situación de riesgo, incluso cómo actuar también en situaciones de catástrofe. Es decir, correcto, pero eso no es una labor a nivel educativo, los militares, refiero, yo más esa no a usar el arma. Porque tú sabes cómo le llaman en Francia, es que mira, tú tienes que ver, Servicio Nacional Universal. Y es que yo creo que ese mes del que se habla, a no se queda, porque tampoco nos ha dicho, va más encaminado por ahí, porque hacia donde se tiende, creo, por lo que la información que yo tengo, entonces, es hacia la profesionalización dentro del territorio de la Unión, es decir, unir, es decir, que tengamos un ejército, va por ahí. Es decir, que tengamos una protección civil ampliada. Ahora sí, que les